En este vídeo vamos a hablar de por qué hay empresas de reformas que cierran un montón y en cambio hay otras empresas de reformas que no consiguen cerrar ni el 10% de los presupuestos que envían. Bien, dado ya el paso, vamos a hablar un poco de introducción de lo que vamos a ver en el vídeo. El vídeo va a ser corto, pero sobre todo es que te lleve la mejor información lo más rápido posible, ¿no? Vamos a hablar del tema de las visitas, ¿vale? La importancia de estas visitas, de los errores que están dejando atrás a tu empresa frente a la competencia. Un ejemplo real, ¿vale? De una visita que hicimos con un cliente, las buenas prácticas, las malas prácticas, vamos a ver todo y lo que tú deberías hacer o lo que tú podrías hacer, ¿vale? Siempre hablando de que esto es una recomendación. El método de plantar la semilla y por qué va a aumentar sí o sí la tasa de cierre que tú tienes actualmente. Y esto es un checklist, ¿vale? Que es un regalo, como ya sabes, en el segundo enlace de la descripción. Vas a tener ahí un documento con de todo. Vas a tener GPTs, vas a tener PDFs, vas a tener de todo lo que te hace falta para llevar a tu empresa de reformas a más de 3 millones de euros facturados al año. ¿Vale? Como ya sabéis, mi idea con todo esto es tener mejor contenido orgánico y gratuito que cualquier servicio que haya en el sector. Bien, dado el paso, ¿vale? Hablamos directamente del tema de las visitas. Y es que quiero hablaros de aquí de una cosa muy importante. Ya sabéis que un embudo en el tema de las reformas es clientes potenciales, entran clientes, se hace una visita, se envía un presupuesto y se hace un cierre. Obviamente aquí podríamos meter la parte operativa o la parte de reseñas, ¿vale? O recompensa o cualquier cosa que viene detrás, pero bueno, vamos a separarlo solo en estas 4 fases. Os digo aquí, ¿vale? Que en este vídeo no voy a hablar de clientes o de clientes potenciales como Cosello. Voy a dar como que ya tenemos entrada de clientes, tenemos diferentes estrategias. Eso ya será para otro vídeo. E incluso tampoco voy a hablar de presupuesto o de cierres, ¿vale? Se hará una pequeña mención, pero eso será para otros vídeos. Este vídeo será única y exclusivamente con foco en tema visitas. Quiero explicaros, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que las visitas es la primera toma de contacto que tú tienes con tu cliente. Imagínate lo importante que es hacer una buena visita, ya que es la primera toma de contacto. Al fin y al cabo, tú piensas que en el tema de las reformas, a lo mejor a una visita no vas a ir solo tú. Entonces, el cliente siempre se va a quedar con el que más confianza transmite. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque para ti a lo mejor si es la primera toma de contacto, con mis clientes lo que hacemos es unos vídeos que grabamos bien o con los dueños de las empresas o con los comerciales que van a hacer la visita. Entonces el cliente ya conoce a la persona antes de que se presente en casa. Yo siempre digo una cosa, y es que en las reformas cuanta más confianza, y lo voy a decir aquí, todo es un sistema perfecto, ¿vale? Parte de un sistema perfecto. Y es que en las reformas cuanta más confianza se cree a lo largo del proceso, ¿vale? Desde que el cliente entra, se le contacta súper rápido, se le agenda visita, se le hace una visita espectacular, se le envía un presupuesto y se le hace seguimientos. Cuanta más confianza se le genere en todo este proceso, más fácil es que directamente se decante a elegirnos a nosotros, ¿no? Y es lo que nos importa, ¿vale? Porque ahí no estaríamos compitiendo por precio, estaríamos compitiendo por calidad de servicio. Y es lo que a mí me interesa con mis clientes. Yo siempre lo digo, a mí no me interesa que mis clientes les comparen por precio, sino les diría que vayan a cualquier plataforma o a cualquier otro negocio. A mí me gusta que les comparen por la calidad. Y si perdemos en calidad, ahí sí que es culpa nuestra. Como digo aquí, cambiando de tema, ¿por qué a veces una buena visita no significa directamente cerrar el presupuesto y cuándo sí? Vuelvo a decir, sí significa que cierras presupuesto cuando todo lo demás, o todo lo anterior, o todo lo que viene después está perfectamente hecho, ¿vale? Está al mismo nivel. ¿Y cuándo no? Cuando literalmente echas todos los balones a la visita. No es que todo depende de la visita, todo depende de la visita. Y es que no es la realidad. Puedes hacer una muy buena visita que si luego no haces unos buenos seguimientos, al cliente se lo olvida. O puedes hacer una pésima visita que luego a lo mejor si haces bien los seguimientos puedes recuperar a ese cliente e incluso agendar una segunda visita, que hablaremos. ¿Vale? Como digo aquí, el presupuesto no es un salvavidas. Igual que con el tema de la visita, no podemos echar todos los balones al presupuesto. Pero bueno, eso ya es tema de otro vídeo. Os recomiendo, ¿vale? Sobre todo de cara a las empresas que sois solo baños, sois solo cocinas, os especializáis únicamente en una parte de la vivienda, ¿vale? En una estancia, tener preparados diferentes paquetes. Esto no se lo recomiendo a las empresas integrales porque hay casas con diferentes metros, hay infinidad de cosas que pueden cambiar, pero a los que venden un servicio específico, ¿vale? Como baños o cocinas, sobre todo principalmente, os recomiendo tener un paquete básico, normal y premium, ¿vale? Sobre todo porque ya sabéis perfectamente que algunas reformas se pueden vender a la propia visita y ¿para qué vamos a alargar el proceso de venta si podemos vender en la propia visita? Bien, hablando de esto, dando paso a una parte muy importante, ¿qué errores te están dejando detrás frente a tu competencia? Sí cabe diferenciar que aquí vamos a hacer la diferencia entre si tu empresa ya tiene comerciales o tu empresa eres tú y tú eres el propio comercial. ¿Vale?
Uno de los primeros errores, ¿vale? Es pensar que la visita es solamente ir a medir, ¿vale? Y es que en realidad la visita es mucho más que ir a medir. Errores como ir a la visita como si fueses a reformar, y yo siempre digo una cosa aquí, es que hay que ir a la visita como si fueses un agente inmobiliario, bien vestido, elegante, como si fueses el arquitecto. No diferenciar entre reforma y visita, justamente lo mismo, ¿vale? Yo lo digo aquí, es el ejemplo que pongo yo, es hay que vestir como venden los comerciales de coche, pero también vale como los agentes inmobiliarios. Al fin y al cabo estamos dando la primera imagen de la empresa. Lo más importante es la imagen que vendemos, ¿vale? Porque ahí mismo el cliente va a decir, vale, si este tío viene en traje, este tío me va a enviar un presupuesto que está muy por arriba. En cambio, ¿qué va a hacer eso? Que si tú luego tus precios son altos, pero no tanto, te acabes firmando el presupuesto. En cambio, si tú vas como si fuese a la reforma, el cliente se espera por tu parte un presupuesto muy tirado, un presupuesto muy... ¿Sabes? Al fin y al cabo todo se atribuye a tu imagen. Y luego como le envíes un presupuesto normal, le va a parecer que eres caro. ¿Vale? Es como psicología, para que tú me entiendas. Es la psicología de las reformas. Importante, hablar más de la cuenta nunca, ¿vale? Nunca tienes que hablar más de la cuenta y sobre todo tienes que escuchar al cliente, porque he visto muchas veces como que no se le escucha al cliente y eso no tiene que ser así. Otra cosa que en la visita no puede pasar de ninguna manera, en ningún momento hay que dejar al cliente hablar solo, mientras tú tomas medidas. Procurar, en todo caso, si se puede, si podéis ir dos, mejor que mejor. Uno se queda hablando con el cliente y uno se queda asesorándolo y el otro va a tomar medidas, ¿vale? Nunca, 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 nunca llevar la contraria al cliente, ¿vale? Estamos asesorando, no somos reformistas, en la visita somos asesores y no tenemos que buscar el discutir con un cliente o decir, no, esto lleva la contraria. Siempre se lleva por un buen camino, ¿vale? No llevar el material necesario, ¿vale? Y ser poco profesional. ¿A qué me refiero yo con material necesario? Yo no te voy a decir todas las especificaciones, muestras, imágenes de otras reformas parecidas, que también son puntos a favor, o un loguito de la empresa, pero yo te voy a decir mínimo, mínimo, mínimo metro láser y una tablet para tomar medidas, ¿vale? Parecer profesional, no llevar el bloc de notas y en vez de metro láser llevar el metro de toda la vida, ¿vale? Y como digo aquí, si podéis ir dos en vez de ir tú solo, mejor que mejor. Sobre todo porque uno puede estar tomando medidas y haciendo sus cálculos, mientras el otro está en todo momento asesorando al cliente. Vale, son muchas cosas, ¿vale? Si tienes comerciales en tu empresa, tienes que aprender a documentar procesos, porque uno de los errores es no documentar procesos, entonces la contratación se hace cuesta arriba porque contratas a una persona y cada uno hace las ventas de una manera y nunca lo tienes documentado. Entonces, no hay una imagen de empresa. Y luego no tener los KPIs. ¿Qué me refiero a KPIs? ¿Vale? Yo entiendo que que alguno puede decir qué significa KPIs. Por así decirlo, los puntos más importantes de tu empresa. ¿Cuántas ventas se hacen? ¿Cuántos seguimientos se hacen? Lo más importante, lo que te hace crecer como empresa. ¿Vale? Y por eso mismo nosotros lo que siempre recomendamos a nuestros clientes es tener un CRM. Nosotros usamos en este caso GoHeLevel. Tú puedes usar el mismo Excel. Es que mira, si partes de nada, de no tener Excel, te recomiendo mínimo, de no tener CRM, te recomiendo mínimo tener un Excel. ¿Vale? Tener tu embudo. Clientes que entran, por dónde entran, cuándo se les ha llamado, cuándo se les ha cualificado, cuándo se les ha hecho la visita y todo esto. ¿Vale? Pero es súper importante tener un CRM porque si no tienes CRM no tienes controlado. Y cuando tú no controlas algo, significa que estás perdiendo dinero. Entonces, bajada a tierra significa eso. ¿Vale? Y el peor de los errores que yo he podido ver en una visita, no dejar claro el paso a paso que se va a seguir después de la visita al cliente. ¿Vale? Por eso mismo vamos a explicar ahora el método de plantar una semilla y por qué es tan importante. Aumentar tus cierres fácilmente un 20% únicamente agendando una doble visita. Mucha gente a día de hoy lo único que hace es decir, vale, ya te enviaré el presupuesto, os tiréis en el presupuesto haciéndolo una semana, que eso es otra recomendación que voy a hacer, como mucho 48 a 72 horas, y luego lo que hacéis es enviarlo al cliente y, bueno, ya dime algo cuando lo veas. No, al fin y al cabo tenéis que daros cuenta de una cosa. Hay comunidades donde se cobran los presupuestos, a mí me encantaría que los clientes míos cobrasen los presupuestos, pero ya sabéis que la competencia lo hace sin compromiso, entonces es muy difícil competir con el tema de cobrar los presupuestos y demás. Hay que estar muy bien posicionado como marca. Entonces, sabiendo que no podemos cobrar los presupuestos, mínimo darles el valor que ya hemos puesto en esos presupuestos, ya sea que tú o que te los haga alguien del equipo. ¿Vale? Entonces, qué mínimo que intentar agendar una doble visita para revisar todo lo que viene a ser todas las partidas con el cliente presencialmente y que podáis corregir cualquier cosa y cerrar ese mismo día. ¿Vale? Yo recomiendo aquí que podáis hacerlo o en la propia casa donde habéis hecho la visita,
¿vale? Pues si no tenéis oficina, y si tenéis oficina, mejor que mejor. Eso os da una autoridad que no la da nada, ¿sabes? Entonces, ¿qué significa el método de plantar una semilla? ¿Vale? Parte muy importante. Método de plantar una semilla significa que no te vas de la visita sin dejar un propósito nuevo, ¿vale? No haces una cosa sin dejar un propósito. Tú no haces una llamada para agendar una visita sin agendar la visita, ¿vale? Estás dejando una semilla. Tú no vas a hacer una visita sin dejar claro cuándo se va a enviar el presupuesto o qué paso a paso se va a seguir. Tú no envías un presupuesto sin dejar claro cuándo tú puedes, metes un poco de urgencia, cuándo tú puedes empezar y cuándo le puede cuadrar al cliente. Siempre dejamos una semilla para que siempre el cliente se sienta acompañado. Tener como el anzuelo echado para no perder a ese cliente y dejar que se enfríe. Que el cliente siempre sepa de nuestra presencia, que al fin y al cabo es lo más importante en todo esto. Tenéis un vídeo donde hablo exactamente de esto por el canal, por si lo queréis revisar. ¿Vale? El ejemplo real. ¿Vale? El ejemplo real de la visita que hice. Pasó una cosa. Yo en esa visita le recomendé al propio comercial de la empresa que dije, oye, a esta persona que tú le estás haciendo una visita, mándale un recordatorio para luego poder hacerlo el anzuelo y revisar el presupuesto, porque estaba solo la mujer, revisar el presupuesto con la pareja entera, ¿no? Que es lo importante. Y él me decía que no, que Antonio, que esto es presionar. Todo lo contrario. Las personas que por hacer seguimiento penséis que estáis presionando, es el mayor error que podéis hacer a día de hoy. ¿Vale? Porque una cosa es presionar, que es cuando el cliente te ha dicho, oye, vete a tomar por culo, deja de molestar. Y otra cosa es acompañar. Llevar de la mano al cliente. Decirle cuál es el paso a paso. Que al cliente se sienta acompañado. ¿Qué va a hacer eso? Que el cliente directamente o intencionalmente o indirectamente piense que diga, hostia, estos tíos, cuando me vayan a hacer la reforma, me van a estar acompañando en todo el proceso y me van a estar ayudando. ¿Vale? Por eso es tan importante el acompañamiento. ¿Qué errores vi? En la visita, el comercial se presentó como si fuese a pescar. ¿Vale? O sea, al fin y al cabo, tú no te puedes presentar en una visita como si fueses a ir a pescar. No es por nada. Vuelvo a decir lo mismo. Tú estás vendiendo. Tú no estás vendiendo un chupa-chups, tú estás vendiendo una reforma que estamos hablando que en este caso son reformas de más de 30, más de 40.000 euros. ¿Vale? En este caso exactamente son 55.000. Entonces tú no puedes ir vestido de cualquier manera. Segunda cosa, no se llevaban los materiales necesarios. ¿Vale? En vez de llevar el metro láser sí lo llevaba, pero en vez de llevar una tablet llevaba un bloc de notas. ¿Ok? Que no pasa nada, pero por lo menos tener un branding, tener el logo de la empresa, que es bastante importante. Tercer lugar, dejaban al cliente solo. Se fueron, éramos tres, se fueron a medir tanto el reformista como el comercial y yo me quedé absolutamente solo con el cliente. Si yo no hubiese estado ahí, el cliente se hubiese quedado completamente solo, sin ningún tipo de charla, sin ningún tipo de acompañamiento y el cliente diría, bueno, pues se estaría como enfriando la relación, ¿me entendéis? Súper importante lo que haces o lo que hablas en todo ese momento. Y cuarto error, no dejar hablar del todo al cliente. Como que intentar asesorar antes de que te pida el asesoramiento. Esos son los errores que yo vi en la propia visita. De todas formas, os digo que en el documento vais a tener todo lo necesario. Como digo aquí, la visita no es una toma de medidas, es tu mejor herramienta de venta. El cliente decide en esa hora si su casa está en buenas manos, usa el checklist en cada de las visitas hasta que se convierta en un hábito, ¿vale? Os digo aquí, confirmar la cita, cuándo confirmar, esto es la preparación del cliente, preparación del material, qué llevar, qué no llevar. Y cuantos más tics tengas ahí, más fácil te va a ser vender, ¿vale? Para que tú me entiendas. Bien, conclusión y método de plantar la semilla. Al fin y al cabo aquí vuelvo a decir lo mismo. En todo proceso, al cualificar, al hacer la visita, al revisar el presupuesto, dejar claro el paso a paso, meter urgencia, meter plazos y siempre tener el anzuelo echado para que el cliente se sienta acompañado y no dejarle comparar o revisar otras cosas solamente porque le habéis dejado de dar atención. Como digo, este vídeo termina por aquí. Yo quería dejaros la información más importante. Os dejo regalo en la descripción y con esto ya nos vemos en el próximo vídeo.